Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estábamos en las oscuridades oscuras, ahí aparecimos en pantalla. Nos reunimos para trabajar a partir de un texto de Adela Cortina, Ciudadanos del Mundo. Ahora vamos a ver el texto, cómo se denomina y nada, vamos a tener varias formas de acceder a él, pero en esta ocasión para establecer un poco una discusión que se plantea allí entre Estado liberal, pero sobre todo entre estado de bienestar y estado de justicia social, que vendría a ser la propuesta que Adela Cortina lleva a cabo como para reemplazar el estado de bienestar. ¿Por qué reemplazar el estado de bienestar? Porque, bueno, ella considera, no solo ella, sino en, en el diferente espectro de las ciencias políticas y las reflexiones sobre el tipo de estado que mejor puede ser llevado a cabo en democracia. La fórmula del estado de bienestar parece, o estado benefactor, parece estar caducando, estar agotada. Y vamos a ver por qué. Ella, sobre todo fuertemente por el paternalismo que genera, la gran burocratización, o sea, un estado que se hace muy engorroso en un montón de cosas que tiene que llevar a cabo. Y también porque se puede convertir en un estado electorero, digamos, ¿no? Un estado que busca votos a través de sus acciones. Entonces, el estado de bienestar, por estas tres razones, pareciera estar agotándose. Y entonces, eh, el paso superador sería desarrollar un estado de justicia social. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que plantea la ciudadanía liberal y también la libertaria, para De la Cortina, eh, la ciudadanía es una ciudadanía social. Y el Estado tiene que ser un Estado social, ¿no? No solo de garantizar libertades individuales, como lo pensaría el Estado liberal, sino que también el Estado debería garantizar otros tipos de derechos, como políticos, culturales, sociales. Entonces, en este panorama así amplio que vemos, vamos a ver dos o tres críticas que le hace el Estado de Bienestar y entender este pasaje que ella propone, y también vamos a tener las características del Estado de Bienestar, del liberal y cómo pensar el de justicia social. Bueno, decíamos nosotros entonces que vamos a estar pensando en este texto de Adela Cortina, Ciudadanos del Mundo. Em, este texto que es un texto bastante nuevo, bien, que tiene muchos elementos para trabajar, pero nosotros vamos a trabajar el capítulo. Pero andamos un poquito, nos centramos. Capítulo 3, ciudadanía social, el estado de bienestar, del estado de bienestar al estado de justicia. Lo primero que tenemos que decir es, nosotros hemos en otros momentos hablado del concepto hegemónico de ciudadanía. El modelo hegemónico, el que prima y el que todos más o menos creemos que es el correcto, es el que se nos impone desde diferentes ámbitos que generan la opinión pública, que generan la formación de los ciudadanos y demás, es el concepto liberal. Bien. Sin embargo, hay un concepto superador al liberal. El concepto liberal es el que asegura que ciudadano es el que está activo en el mercado laboral, es el que ejerce su derecho ciudadano o político votando, eh, que a su vez tiene la posibilidad de asociarse con otros para participar en esas conducciones y gestión del Estado, y que hay un Estado que le garantiza y le otorga ciertos derechos y garantías. Este Estado que nosotros estamos mencionando acá es un Estado que genera un ciudadano bastante pasivo, es bastante individualista, meritocrático, y es el Estado liberal o la ciudadanía liberal que nosotros entendemos en la actualidad. El concepto canónico es un concepto que es un poco más amplio. Es el concepto hacia donde querríamos caminar, que nos lleva de la ciudadanía liberal a la ciudadanía social. Y esta ciudadanía social se caracteriza por estos elementos que incluye no solo los derechos civiles, sino que los políticos y los sociales. Bien, entonces fíjense que es un Estado, el Estado o la ciudadanía social,
habla de el derecho no solo a que tenga uno garantizado las libertades individuales, sino que también que participa activamente en la política. En esto es como los hemos visto del ciudadano republicano, ¿no? Una democracia más deliberativa, donde uno se inserta más en las decisiones, donde hay más horizontalidad. Y también, sino que también acá aparecen los derechos sociales y culturales que tienen que ver con también derecho al trabajo, educación, la vivienda, la salud, un montón de elementos. Entonces, para este concepto canónico aparece un estado social de derecho. Este estado social va a tomar a lo largo de la historia forma en el estado de bienestar, o el estado keynesiano, como se llama, o el estado benefactor. Esa fórmula, en realidad, toma, bueno, lo que va a hacer Cortina es poner un poquito la historia de cómo surge el estado de bienestar, recalcando sobre todo que es en un momento histórico concreto, en el cual se busca reactivar la economía, no es tanto la concepción ética de un estado con un mínimo ético, o sea, ¿qué quiere decir esto? El estado benefactor no surge tanto porque está la concepción de que todos los ciudadanos tienen que acceder a estos tres tipos de derechos que decíamos, políticos, eh, individuales y, y sociales, sino que también, más que nada, lo que le interesa al Estado es reactivar la economía. Por eso aparece el estado benefactor. Ahora, cuando aparece ese estado benefactor, ese estado de bienestar, empiezan a surgir unas características que hacen que el estado social sea algo realmente que da respuestas a un montón de sectores de la población. Entonces, en la página, no sé qué página del texto, vamos a chumar acá arriba, la página 60, hay algunas características del estado de bienestar, ¿no? Cómo se configura. Entonces, un estado de bienestar que interviene en el mercado, o sea, no deja liberado a la oferta y la demanda y todo lo que podemos pensar del libre mercado, sino que es un mercado que interviene, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puede hacer un Estado que interviene en el mercado? Poner impuestos a los productos que vienen de afuera del Estado, a los productos que se importan, para que la industria nacional, la industria del país, no se venga abajo. No es un Estado que interviene en el mercado de esa manera. Bueno, es un Estado que busca una política de pleno empleo, o sea que busca que las personas que no acceden al mundo laboral tengan también estrategias para acceder a esto. A esto se suma la institucionalización de ayudas para los que no pueden estar en el mercado del trabajo. Esto lo podemos vincular en Argentina a planes trabajar, asignación universal por hijo, ¿no? ¿Cómo hacemos para que haya en las personas, en todos los ciudadanos, elementos un, o un ingreso económico para que esas personas puedan seguir consumiendo y activar la economía? Por eso el estado de benefactor o el estado de bienestar tiene como el objetivo la activación de la economía de un estado. Y después institucionalización, qué difícil decirlo, de sistemas de protección para cubrir necesidades que difícilmente puedan satisfacer salarios normales. O sea, bueno, cuestiones vinculadas a la salud, a la educación, que si no las garantiza el Estado, probablemente con algún salario normal en algunos países o en la mayoría de los países no se accederían. Entonces, todas estas cuestiones son características del estado de bienestar, pero atención con esto, no es que Adela Cortina va a decir que está equivocado esto, sino lo que dice es que lo que ha generado ese estado de bienestar es una institucionalización de la solidaridad. O sea, el Estado para ella y para muchos pensadores se ha convertido en alguien que ha terminado algo que en realidad en las relaciones personales o interpersonales entre personas, ¿no? Que la solidaridad es un valor, es una virtud. El tema es cuando los estados se hacen dueños de eso, ¿no? De llevar a cabo acciones para aquellas personas más vulneradas, terminan en muchos casos, y es lo que le va a criticar al estado de bienestar, en lo que dice aquí, un paternalismo y un intervencionismo malsanos que acaban por socavar los fundamentos mismos del Estado democrático. Entonces ella lo que plantea o está planteando allí es que cuando se hace sistemático esta acción del Estado de resolver cuestiones
acá vamos a hacer una diferenciación después de los deseos de las personas, termina haciéndose paternalista el Estado. Y eso afecta con la democracia porque van a aparecer muchos indicios y ahí es donde va a aparecer esto, ¿no? El Estado electorero, por ejemplo. ¿Hasta dónde ese Estado que se convierte en un Estado que interviene en todas las dimensiones de la vida humana, en toda la dimensión de la ciudadanía, lo hace realmente por una convicción ética o lo hace por mantener y perpetuar un poder, por ejemplo? Una pregunta puede ser. O la otra cuestión es que se hace un Estado burocrático que está demasiado extenso, que eso genera un gasto y un desequilibrio fiscal que lleva generalmente a estados a endeudarse. Y entonces la pregunta es si tal endeudamiento es justificado para alguna de esas acciones de solidaridad institucionalizada. Lo que nosotros tenemos que entender es que esto tiene que ver con las críticas que se le hacen a los estados intervencionistas, estado de bienestar en la actualidad, ¿no? O sea, va a pasar muy fuertemente por este estado que utiliza muchísimo de su presupuesto en acciones sociales, ¿no? Y eso, de alguna manera, pone en tensión a veces las concepciones de libertad individual, ¿no? Pone en tensión si realmente hay una respuesta a necesidades o realmente es una acción más que tiene que ver con cuestiones electorales. Generalmente, a esta acción de estado de bienestar que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia de esta forma, lo que no quiere decir de la cortina va a decir es, bueno, pero esperen, capaz que el problema es el estado de bienestar y la forma que ha tomado y no el estado social. Y eso es lo que va a diferenciar ella. Porque ella dice, al estado de bienestar se le contrapone el estado liberal, ¿no? Y que nosotros conocemos en este momento en Argentina con un estado liberal libertario. ¿Y cómo es ese estado? Bueno, que sustituye todo lo que respecta a la institucionalización de la solidaridad, o sea, todo lo que son acciones para sectores más vulnerados y demás, lo sustituye por otras cuestiones, por promover la eficiencia, la competitividad, la libertad individual, la libre iniciativa, el emprendurismo. O sea, de pasar un Estado que está presente en la vida, interviniendo en la vida de las personas, de los ciudadanos, de golpe se convierte en un Estado que desaparece. Pareciera que la solución en las propuestas actuales a ese Estado benefactor, a ese Estado de bienestar, es el Estado liberal libertario, que es lo contrario totalmente. Entonces Adriana Cortina dice, bueno, tampoco esto es sano y ningún político se atrevería a sacar lo que ha otorgado el estado de bienestar a la población en algunas cuestiones. O sea, nadie está dispuesto a sacar algunas cuestiones del estado de bienestar que están incluidas en la vida de las personas. Por ejemplo, el derecho a la jubilación o a un sistema de salud público, cuestiones por el estilo. Entonces, lo que ella va a plantear fuertemente es cuál es el lugar que debe tomar o cómo o qué forma de tomar el Estado social de derecho en la actualidad. Ella lo que hace es retomar, y acá ustedes pueden leer claramente en la página 67, cuáles son las características del Estado liberal, ¿no? Garantizar libertad individual de los ciudadanos, el libre mercado, fuertemente generar un ámbito de legalidad para que el mercado pueda fluir, no entorpecer la vida de las personas, no afectar los intereses individuales ni a favor ni en contra, o sea, que haya libertad absoluta en el sentido de que el Estado no se convierta en un obstáculo. Y Adela Cortina pone, bueno, ahora, ese Estado liberal sabemos que deja personas, o sea, de alguna forma legitima que existan personas fuera del sistema o con ciudadanías incompletas, etcétera, etcétera. Y entonces la propuesta en realidad es la de llegar al Estado social de derecho, que consiste en incluir, dice ella, en el sistema de derechos fundamentales no solo las libertades individuales y clásicas, sino también los derechos económicos, sociales y culturales. Esto es lo que hablábamos anteriormente. Entonces, si el Estado tiene que ser un Estado social de derecho, sí o sí tiene que ser un Estado que intervenga. Bien, no puede ser un Estado liberal
el Estado social de derecho. Ahora, la forma que ha tomado como estado de bienestar ese Estado social de derecho no es o no pareciera ser en la actualidad algo que es válido, que es lo que explica anteriormente. ¿Por qué fuertemente ella va a decir que esto pasa? Bueno, primero va a hablar del paternalismo, ¿no? Si quieren se pueden, en este cuadro que está aquí marcado, y ella describe un poco qué es el paternalismo, y habla de esto, ¿no? De un sujeto que termina siendo pasivo, dependiente, que es heterónomo. ¿Qué significa heterónomo? Que las normas, las reglas me vienen desde afuera y no las creo yo mismo, pierdo autonomía, pierdo posibilidad de definirme a mí mismo. Entonces, en el estado de bienestar, el estado social no sería algo válido. Y ella va a hacer este pasaje que es importante. Ella va a decir, el estado de bienestar lo que busca es satisfacer un bienestar. El bienestar es algo subjetivo en el ser humano. Tiene que ver con los deseos psicológicos de la persona. Los deseos psicológicos de la persona y el bienestar entonces no tienen que ver con el orden de la razón, de la racionalidad, sino tienen que ver con el orden de la imaginación, de lo que la persona cree, aspira, sueña. Entonces ella dice, si nosotros como Estado buscamos garantizar los deseos psicológicos, o sea, el bienestar de la persona, pueden ser infinitos esos deseos psicológicos. No puede ser que las personas hoy deseen tener trabajo, pero mañana deseen trabajar 2 horas, y mañana deseen no trabajar pero cobrar lo mismo. O sea, estamos hablando desde este planteo y exacerbando un poco el planteo de la Corte. Por eso, el estado de bienestar ya no está cumpliendo con ese estado social que garantiza los derechos, sino que está garantizando deseos, elementos de la imaginación. Lo que plantea de la Cortina que tenemos que caminar hacia un estado de justicia, que el estado de justicia lo que le interesa es satisfacer y garantizar necesidades básicas mínimas en los ciudadanos. O sea, y esto dice, y esto es racional. Las necesidades están en el orden de lo racional, de la razón. O sea, son cuestiones que se pueden pensar y que en todo caso, podríamos decir, estas se pueden medir. ¿Qué es lo mínimo que necesita un ciudadano para vivir dignamente o para ejercer su ciudadanía plenamente? Entonces, allí es donde ella quiere hacer este pasaje del estado de bienestar al estado de justicia social para garantizar el estado social de derecho. Porque el estado social de derecho, que es el modelo más acabado, digamos, más perfectible que podemos pensar de ciudadanía en democracia, no lo garantiza el Estado liberal y tampoco hoy en la actualidad nos asegura eh, el estado de bienestar, porque perdemos un montón de elementos de ese estado social, o lo vemos o está confundido. Entonces, ni el Estado liberal garantiza el Estado de Derecho Social, ni el Estado de Bienestar. Lo garantizaría un Estado de justicia social. ¿Por qué de justicia social? Porque la justicia es algo racional con la que podemos medir cuáles son las necesidades básicas de para que una ciudadano pueda alcanzar su ciudadanía plena, y de esa manera saber qué es lo que tiene que garantizar el Estado, que no garantizarán, por ejemplo, manos privadas. Entonces, de esa manera, ella dice, una ciudadanía social se ejercería mejor y se alcanzaría mejor en un estado de justicia social, donde cada uno tendría garantizado unos mínimos básicos y luego, a partir de ahí, construiría cada uno cada uno podría construir por dónde caminar y hacia dónde ir. Esto que ella plantea tiene su dificultad también. ¿Por qué? Porque vamos ya terminando. ¿Por qué tiene una dificultad el planteo de que estamos de estos mínimos de justicia que ella va planteando? Porque el tema es quién establece esos mínimos de justicia, ¿no? ¿Quién establece que
esto es lo mínimo que un Estado puede garantizar, ¿no? Como en el estado de bienestar también puede acontecer de que existan estados de bienestar que realmente no estén detrás del bienestar, como dice la palabra, sino que busquen que los sectores tengan movilidad social. Pero en realidad, el Estado de justicia social tiene que garantizar unos mínimos. El tema es desde qué estructuras de poder se garantizan esos mínimos. Y con esa idea pueden aparecer sectores de poder que consideren que el mínimo es solamente esto y eso no alcance para la vida o una vida digna. ¿Y cuáles son? ¿Y qué se trata? ¿Cuáles son esos mínimos? ¿No? Por ejemplo, para algunos gobiernos, una ley de identidad de género puede ser algo costoso para el Estado y entonces no debería hacerse cargo el Estado, pero para otros sería un ejemplo de justicia social, porque hay minorías que no están reconocidas y tienen vulnerados sus derechos y necesitan ser atendidos. Entonces, ¿cuáles son los mínimos? Bueno, esas son preguntas que nos podemos hacer. Lo importante es, bueno, en un estado deliberativo, de diálogo, se podrían ir dialogando estas cuestiones, pero existen esos estados, ¿no? O sea, donde desde las bases se charlan y se establecen y dialogan y argumentan cuáles son los mínimos de justicia. Pero bueno, lo importante es conocer este tipo de cosas porque son las que va planteando de la cortina y también las que hoy en día entramos en discusión para ver cómo se resuelve este estado de derecho social que en el modo de bienestar pareciera caduco. Quiero que pensemos la pregunta.